Hola, bienvenidos podcast Luz en el Camino. El podcast Luz en el Camino es un espacio de autoconocimiento, de sanación y de guía para encontrar luz y respuestas en momentos oscuros. El podcast Luz en el Camino tiene la finalidad de inspirarte y traer mucha más luz y esperanza a la humanidad. Hola chicas, hola Angélica, hola Lisette, bienvenidas a este episodio de Luz en el Camino. Gracias por estar aquí, gracias por decir que sí. Para mí es un placer que estén acá. Yo llevo como 2 años aproximadamente que las sigo por el podcast, como sea somos. Y me encanta a ustedes dos como esa unión que han hecho tan bonita, sus personalidades. Son como que una mente maestra, una mente creativa y quería hablar con ustedes sobre lo que hacen, porque también siento que tenemos muchas cosas en común en las herramientas que usamos y traigo a personas que estén como que con el mismo propósito, ¿no? A ayudar a otros, a acompañar a otros en su camino para también elevar la energía, la conciencia en todos nuestros cuerpos. Así que bienvenidas chicas, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Creo que es la segunda vez que nos invitan. Eso es súper emocionante cuando como que va creciendo la comunidad. Eso ha sido una de las cosas que hemos querido en este despertar, de decir no estás solo, ¿no? Entonces es un honor estar aquí, compartir la información y ojalá que disfrutemos, primero que nada, disfrutemos entre nosotros. Yo creo que si disfrutamos entre nosotros, la información llega a quien le tenga que llegar. Así es, así es. Y lo rico de conseguirte en el camino gente que tiene tu misma locura. Eso es súper chévere, porque vamos creciendo. Y cada vez te das cuenta que hay más gente como tú y que piensa igual que tú, que no estás solo en el camino. Eso es lindo. Gracias, Génesis, por invitarme. Ay, un placer. Es así. A veces pensamos que somos los únicos que estamos en esto y realmente yo me he dado cuenta que una de las necesidades también del ser humano es esa conexión, ¿no? Y buscar personas que vayan en la misma dirección, conectar con esos mismos valores es súper lindo. Y bueno, chicas, hoy vamos a hablar sobre coaching, sobre ego, sobre el propósito personal y voy a hacer varias preguntas que posiblemente a muchas personas les resuene lo que vayamos a compartir acá. Les gustaría sesiones con Angélica o con Lisette, pues es el momento de contactarlas y de que también esto les ayude en su camino, como dice el podcast, Luz en el Camino. Entonces, chicas, quería saber desde su punto de vista quiénes son ustedes y cómo describirían su propósito de vida en este momento presente. Bueno, primero soy Angélica Ramos. Si nos vamos quitando las capas del ego, creo que eso lo decimos en el taller. Al final somos un ser de luz, yo lo considero así, que venimos a vivir una experiencia, ¿no? Quitando todos los títulos que podamos tener. ¿Cuál es mi propósito de vida? Me costó mucho identificarlo. Al principio ya decía, no tengo un propósito, pero en un momento llegué a ver que necesitas como un propósito para quedarte aquí, porque si no es como que, bueno, me voy de la tierra, ¿no? Entonces mi propósito llegó y cuando llegó para mí fue muy fuerte porque lo que me llegó fue elevar la conciencia del ser humano. ¿Y cómo lo haces? Empezando por elevar tu conciencia para poder ayudar a otros, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es mi propósito y quién soy. Tengo muchas facetas, tengo muchas caras, pero me interesa más es como estar en lo auténtico, ¿no? Y en lo que podemos ayudar al otro, al servicio, creo. Qué hermoso, me encanta. Bueno, por mi parte, soy de Venezuela, a que le gusta conectar con la energía venezolana. Yo creo que eso es no hay que olvidarnos de nosotros, porque creo que el venezolano le ha tocado ese reencuentro.
poder llegar a la unión, que creo que como que nos separaron y es como que ahora como que, hey, ¿qué haces tú? ¿Qué haces del otro? Entonces como que ese reencuentro creo que viene. eh, y, y eso ha sido conmigo en lo personal de quién soy, reencontrarme, ese camino al despertar inició con la curiosidad de cuestionarme todo. Entonces me considero aprendiz. Tengo un montón de títulos, un montón de títulos que sin embargo obtener los títulos, siempre hubo como que hay algo más, como un vacío. Y esa curiosidad de ver ese vacío de dónde venía, está como que yo lo llamo ese despertar, de no olvidarse de que estamos aquí viviendo una experiencia humana. Y es importante mantenerlo presente con la pregunta de quién soy, porque como dice Angélica, tenemos varias facetas de que para poder estar acá, a poder relacionarnos, de repente, por ejemplo, el respeto de otras culturas, uno se pone una faceta, entonces una máscara, y ahí vendría el ego, y por eso nos llamó esta curiosidad de estudiar coaching, como tener una base de poder entrar con delicadeza, con educación a las personas, porque sabemos que cada quien tiene un nivel de conciencia, como quien dice. Entonces, bueno, nada, mi propósito sería expandir, expandir la conciencia, la experiencia, sobre todo con la experiencia, a la autenticidad, siendo vulnerable. Creo que eso se ha perdido muchísimo. Como que la etiquetamos en debilidad y resulta que eso es lo mejor como seres humanos. Entonces, recordar, yo diría eso, recordar quiénes somos. Qué bonito, chicas. Ha sido muy sentido esa presentación de cada una, bajo así como, ay, todo sutil, todo dulce. Me encantó la parte de reencontrarnos entre nosotros los venezolanos, esa unión. Y lo que habla Angélica también, ¿no? De llegar a esa autenticidad al final todos buscamos. Qué bonito. Gracias. Qué súper dulce. ¿Y en qué momento, chicas, ustedes, qué fue aquello realmente que les hizo como tocar fondo, ¿no? Lisette hablaba de curiosidad, pero ¿hubo algún detonante que te llevó como que a decir, ok, aquí yo me tengo que saber qué es lo que pasa conmigo, que te llevó a entrar en la profundidad del autoconocimiento? ¿Hubo alguna experiencia personal así? Sí, o sea, yo creo que llega un punto que me imagino que, no sé si es en la adolescencia, quizás, ¿no? Uno que se da cuenta que todo le irrita. Y, y es interesante porque lo voy a ser honesta, como que a veces hemos criticado conductas, ¿no? De otras personas por nuestros patrones, pues todos tenemos nuestros patrones y trabajamos esas estructuras. Y, y las cuestionamos, ¿no? Sobre todo yo he cuestionado las emociones, de por qué es así. No sé si eso viene, yo creo que esta es una generación que viene con eso, pues no somos las únicas que ha hablado. Y yo me he preguntado que por qué tú y yo no, por ejemplo. O sea, yo no soy más que tú o menos que tú. O sea, entonces a eso me ha llegado a la pregunta y en lo personal, por lo menos en mis estructuras, recuerdo que, pues bueno, han sido muchas. En la noche oscura del alma han sido muchas. Sin embargo, yo creo que la primera fue de yo decir, crecer, ¿no? De que tú estás cumpliendo ya la mayoría de edad y decir realmente esto es lo que yo quiero, cuestionarme a dónde quiero ir. Y yo decía, bueno, a mí me llegó, por ejemplo, con una enfermedad, esa fue la que yo dije como que, hey, reacciona, fue así literalmente. A esa fue que tuve peritonitis, entonces eso fue como que me hizo reaccionar a mí, que cuando me salvé,
yo estaba tan feliz que fue como iniciar de cero, ¿no? Yo le llamaba eso como ahorita lo llamo como un renacer. En aquel entonces quizás no tenía ya el lenguaje, porque en ese entonces yo no tenía ni el coaching, ni tenía otros cursos que he hecho hasta ahora. Sin embargo, cuando yo salgo de ahí y veo que yo, por ejemplo, estoy feliz, estoy viva y veo a la gente preocupada y yo digo, wow, fue como, yo lo asociaba como que esto debe ser como cuando nací, que no querían que me pasara nada, mi familia me quería poner en una burbuja y yo me sentía tan viva y la gente te pregunta, oh, ¿qué pasó? Y se preocupan. Y eso a mí me hizo como que, ok, esto no quiero, esto no quiero. O sea, que descubrí que protegerme, esa sensación tan divina del renacer, que sentí que estaba viva, esa sensación, yo dije, esto lo tengo que cuidar. Entonces ahí como empieza como una autorrelación de decir que, que tanto estoy haciendo por el otro y estoy dejando de hacerlo por mí. Ok. Entonces ahí, lamentablemente, una de las preguntas que me hago ahora es, ¿por qué tengo que esperar la parte, como decir, negativa o esos momentos incómodos que nos da la vida para uno aprender? Entonces ahí entré a otra de como que la física cuántica, que me encanta la geometría, que todavía no la entiendo, pero sueño con ella y es como que ya va, yo tengo que entender esto porque sí, porque me está dando. Entonces, claro, siempre hay mensajes y señales que la gente ignora. Y, y llega un punto que tú dices, ya, que tengo que hacer diferente acá. Ujú. Y todos los tenemos cada cierto tiempo, que tengo que hacer diferente acá. Y Liz, te pregunto, ¿tú cuando te sucedió la enfermedad, la peritonitis, en esa introspección que tú tuviste o después de que te sentiste sana, tú sientes que hubo algo que te lo detonó? O sea, de tus creencias, como, o sea, no había autocuidado antes de eso, o sea, antes que eso se detonó. Bueno, fíjate tú, yo en ese momento no Ok. me di cuenta de realmente como que de la causa, ¿no? Sin embargo, fue como muy rápido la enfermedad, porque después de eso resulta que me vino otra enfermedad, me vino otra. Y recuerdo que siempre vienen angelitos, le digo yo. Por eso te digo, hay mensajes todo el tiempo y lo que hay es que estar alerta, como quien dice, o sea, si esa persona me está llegando y es, y yo le llamo esa esencia divina que los tenemos cada uno. O sea, y nos va a tocar, el que no lo ve ahorita, lo va a tocar tarde o temprano, porque es la pregunta de quién soy, qué está pasando, porque me pasa siempre lo mismo, porque todo el tiempo hay gente que dice, no, tengo que cambiar mi vida y la gente no sabe cómo empezar, por ejemplo, Ujú. porque se repite, porque hay algo que es interesante cuando la gente quiere hacer algo distinto que mm, capaz vean o no lo vean, el ego y quieren arreglar el ego con otro ego y eso no funciona. La idea es ver el ego y pensar en lo auténtico. Y eso es un trabajo porque empieza la cebolla y tú dices, ay, ¿qué es esto? No soy coherente, soy una manipuladora o veo. Entonces empiezan muchos juicios alrededor que tú dices, ok, ¿cómo soy coherente? Y creo de ser auténtica. Y eso es un trabajo que puede llevar toda una vida porque tienes que empezar a poner límites, etcétera, etcétera. Totalmente. Totalmente. El tema de la coherencia es un... Somos Un incoherentes trabajo. normalmente. Sí, hay que abrazar nuestra incoherencia y bueno, otra vez soy incoherente y abrazarlo y bueno, seguir otra vez. Em, Ese tema que habla sobre las señales está interesante. Ya más adelante, no sé si quieres hablar de eso exactamente. Voy contigo, Angélica. Sorry. Cuando tú hablas de las señales, Liz, ¿te puedo decir Liz? O sí. Cuando tú hablas de las señales,
¿Cómo tú te diste cuenta que habían señales? Porque la vida te sigue. O sea, por ejemplo, yo después de haber recuperado, creo que pasó un año más o menos, eh, es un impulso dentro que yo decía, ok, me tengo que mover a donde estoy, y que fue que me fui de Venezuela. Y recuerdo que cuando yo estaba investigando a dónde me iba a quedar, qué es lo que iba a hacer, me llegó los papeles y yo lloré, pero de alegría. Y yo no sabía cómo iba a ir a ese lugar, pero lloré, pero ¿sabes? Esas lágrimas así como que de alegría, no de tristeza. Y yo dije, wow, me voy. Ahí fue cuando tú dices, son cosas que esto me pasó sin tener el léxico, como quien dice, el coaching, de seguimiento, de nada de los cursos de Natasha, nada de esto. O sea, eso es algo que está en tu instinto y que yo les puedo decir que ese es el mejor, que todo el mundo puede seguir ese curso. Hasta que no activen eso, yo creo que van a seguir entre cursos y cursos y cursos. La idea es llegar a esa que le llamamos la intuición, el corazón, despertar el ADN, algunos dicen. Y esas son las señales que tú dices, esto es lo que tengo que hacer. Y da como una alegría el cuerpo cambia. Es como, da miedo, porque por lo menos me llegó los papeles, pero era un miedo como con emoción, como que, ay, sí, me voy. Y lloraba y decía como que, wow, me voy, no voy a ver más a mi familia. Y pero lloraba. Otras señales es, quiénes están a tu alrededor, ¿no? Okay. Y no tan solo tus familiares o tus amigos que hablen de estos temas, sino como, por lo menos esa vez fue mi hermana que me dijo, te voy a llevar fue en México, te voy a llevar a una consulta. Y yo no me imaginé una consulta. ¿Por qué? Yo quiero saber, ella me decía, yo quiero saber por qué tú te enfermas tanto, porque yo me enfermé muy seguido. Y, y con la muchacha que me consulta, ella canaliza, esa señora canaliza. Y cuando ella me dio el mensaje personal, porque yo no se lo había contado a nadie, yo me quebré. O sea, me quebré totalmente de que yo dije, no puedo creer que me esté diciendo esto. Y esa sesión me la escribió en una carta. Yo tengo esa carta. Jessie, todo lo que ella me ha dicho ahí, lo he vivido. Lo he vivido, o sea, ella me dice, tú eres un ser de luz, que no sé qué, y yo no cuestionaba nada, simplemente lloraba porque lo que yo viví en ese proceso de esa enfermedad fue exactamente así y fue tan íntimo que tú dices, wow, o sea, ahí cuando yo me di cuenta que había como una conexión entre nosotros y todos los procesos que yo he tenido, hay una conexión entre nosotros, aunque no lo queramos ver. A veces yo digo, mira, capaz la situación que estás viviendo no la entiendes, pero es perfecta. Déjate llevar porque es perfecta. Tú haz lo mejor, es perfecta. Y siempre al final del túnel lo vas a ver, que tú digas, wow, mira esto y ahora mira cómo crecí, mira cómo crecí. Y siempre va a ser así. Me encanta tu explicación, muchas gracias, súper interesante. Me gusta también lo que habla sobre ese gut feeling, ¿no? Esas señales que nos habla el cuerpo constantemente también. Gracias, Liz. Gracias y espero que esta información sea como puntos claves para todas las personas que nos estén escuchando. Angélica, cuéntame tú, cuéntanos de ti, cuéntanos de tu camino. Que me hablaste un poquito antes y se ve súper profundo e interesante. Bueno, en realidad yo creo que tengo que darle gracias a mi familia, a mis papás, porque nací en una familia poco convencional que veían la vida un poquito distinta a lo que yo podía ver, como que esa comparación que haces con tus amiguitos del colegio, la universidad, eran personas de muy mente abierta. Entonces, eso desde chiquita me llevó a mí a hacerme preguntas, ¿no? ¿Por qué estaba yo aquí? O sea, si tú me preguntas cuándo comenzó,
Mi último recuerdo, así como del primer recuerdo, fue mi mamá quitarle un casa de Luisa Hay y ponerlo para hacer una regresión y saber por qué yo vine a recargar con mi mamá a los 9 años. O sea, ¿qué niño de 9 años está haciendo eso, no? Entonces es como que si empezamos la pregunta y yo hice un ejercicio en un curso de la gente de Waco que te manda como a preguntarle a las personas más cercanas a ti como que cuáles son tus mayores fortalezas, ¿no? Desde que naciste. Entonces siempre en mí ha estado esa pregunta, el por qué, ¿no? La semillita, ¿por qué estamos aquí? Cuestionar todo. Ajá, cuando te decían, me acuerdo una vez una conversación con papá, la Virgen María, ¿tú crees que en verdad la Virgen María se embarazó sola o fue una inseminación artificial? Entonces ya mi cabeza iba volando mucho más allá cuando era más pequeña. Entonces siempre ha estado como la pregunta de sí o no, qué hacemos, quiénes somos. Y bueno, el llegar al coaching con esto fue también un proceso personal, la muerte de papá, y fue como que decir, iba a terapia con la persona que estaba haciendo la psicóloga, no conseguía las respuestas que yo tenía, y llegó mi mamá y me dice, pero es que tú no necesitas un terapeuta, tú necesitas un coach. Y yo, ok, mi mamá es bipolar, entonces ella también sabe mucho de terapias y todo, entonces me dice, tú necesitas un coaching. Y yo no nada más necesité el coaching, yo me puse a estudiar coaching, yo no busqué el coaching, yo misma empecé a hacer el trabajo que Lisa en ese momento me dice, tú sí eres brava, yo te invitaba a hacer coaching a un curso y tú no quieres y tú te vas a meter a estudiar. Y yo le digo, bueno, llegó y llegó. Entonces creo que de ahí fue entender lo que me estaba pasando en ese momento a través de la pregunta y de llegar a ese quiebre, como dice Lice, porque nos pasó juntas, de quién soy sin todas mis máscaras, ¿no? ¿Quién soy cuando quito todos esos títulos? ¿Qué hago? Y cada vez te vas dando cuenta que en cuanto más sabes, menos sabes, ¿no? Y entonces dices, me abro y estoy aprendiendo de todo el mundo y que lo que hoy puedo pensar y lo puedo afirmar como que es así, en 3 años se te cae un velo como habla Natacha y te das cuenta que todo lo que pensabas no es así. Entonces vas como que en esa muerte constante todo el tiempo y te vas descubriendo, ¿no? Hasta que llegas a la esencia. Por eso te digo que somos esencia. Y ahí es que dices, mira, tanto trabajar, ¿para qué no? Vivir, vive el presente. Creo que ahí está la clave. En el presente es donde ves realmente quién eres y qué es lo que quieres, ¿no? Eso es lo que me llegó con la pregunta. Gracias, qué bonito escucharla a las dos y, y saber que han podido dar ese trabajo interno profundo, ¿no? En ustedes mismas. Yo les preguntaría cuando ustedes que han hecho ese trabajo de quitarse todas esas máscaras que llegan a esa esencia, ¿cómo se siente eso? Horrible. Cuando se te va cayendo velo tras velo tras velo, Y tú tú dices, llegas. soy una mierda, pues tengo que poner límites, esa es la primera. Ay, perdón por la palabra, no sé si se puede decir. Tranquila. Sí, Ah, sí, ok. sí, sí. No, es muy fuerte, no, es como cuando ves el mundo y tú dices todo lo que creías mentira. Ujú. Y ahora, ¿quién soy yo cuando se cae toda esta estructura? O sea, ¿de qué me agarro si todo lo que yo conocía no es? Y entonces tú Pero si intentas explicar. hay un alivio, sí, si hay un alivio porque te ubicas rápido, eso sí, eso es lo bueno. Pero hay tanta información que tú dices, ok, ¿y ahora qué? Porque ahora Yo creo qué que primero caes en depresión, ¿verdad? Cuando ves todo. Caes en depresión, ves el resto y tú dices, ¿qué hice yo reencarnando aquí? ¿Para qué yo vine? Y después es como que, ok, ¿cómo trabajo con esto? Y va superando y ya después es lo que dice Lice, viene el alivio, ¿no? Pero también es fuerte tú estar despierto y que tu entorno no lo esté. Uf, yo creo que muy lo fuerte. más fuerte contestando la pregunta es cuando viste quién eres, o sea, cuando viste quién eres, quién tienes que dejar de ser y a quién tienes que dejar ir. Eso es como que, wow, Sí. ese creo que es el peor porque es como que, es como
puedes ver que tus personas alrededor se relacionan contigo con una ilusión y puede haber dos maneras, ¿no? A mí me han dicho, ay, qué grosera eres, o me han dicho, tú ves la vida diferente, o se quedan callados también. A mí me llama la curiosidad que es como que ese silencio que puede percibir la gente y no le da la curiosidad. A mí, o sea, a mí por lo menos me llamó la curiosidad eso de cuéntame más, por ejemplo. O sea, Ajá. cuéntame más de cómo lo ves tú. Y ahí voy a la parte que como inicié que de reencontrarnos es para permitirnos ser vulnerables, porque lo vemos como malo. Entonces, hay una separación de por competencia, porque el bullying puede ser quizás que vivimos el bullying de, ay, mira, esta está hablando de esto, ¿no? Desde chiquiticos sí nos criaron, de que lloramos y nos daban algo para que no lloráramos. Entonces tenemos esa tradición, lamentablemente, de la crianza, literalmente así, de que llorar es como si fuera malo. Y eso que somos mujeres, creo que mensualmente, como tenemos estos cambios hormonales, quizás nos ayuda para liberarnos, pero por lo menos los hombres no. Y, y, y hay que complementarnos con el hombre también. Ujú. Entonces, ¿cómo relacionarnos? Literalmente siempre es quién soy, quién estoy siendo, porque después que a ti se te caiga todas esas máscaras y ya te encuentres y sepas quién eres y empiezas poco a poco a poner límites. Yo les digo a mi pareja, por ejemplo, a mi familia, digo, siempre denme la oportunidad. No soy perfecta, denme la oportunidad. Eso es súper importante. Yo creo que esa la pondría en número uno, oportunidades, porque no somos perfectos y todos estamos aprendiendo. Qué bonito. O sea, y tú también, me imagino que estás abierta a dar oportunidades, ¿no? Cuando Sí, tú... total, total. O sea, no, a veces me llegan y me dicen, por lo menos ahorita yo vivo en Miami, ahorita estoy en Boston, y vino por un propósito y Ok. me cambian los planes. Entonces es como que, ok, me cambiaron de planes, no lo tenía pensado así. Y por supuesto cambia un poco mi agenda, las emociones, por supuesto. Y después yo agarro y digo, bueno, suelto, es perfecto como está. O sea, yo creo que es importante decirlo, Ujú. porque decirlo es una práctica, ojo, esto es una práctica. Hay gente que se pone brava y necesita expresarlo, necesita caminar, necesita decirle ciertas tres cosas a la persona. Con la práctica de conocerte, tú ya eso es como más fácil y lo sientes en el cuerpo, lo sientes real, lo sientes auténtico. Entonces es como que, bueno, es perfecto. eh, y disfrutarlo, pasar la página. Es como que, bueno, si me cambiara el plan es que puedo hacerlo, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Ok. Y ahí estoy dando la oportunidad. Ojo, como te digo, yo no sé qué es la vida que me ponga, que tú digas, ay, tengo que poner límite aquí porque a veces lo veo. Esto me pasó cuando me gradué de coaching ontológico, que como estudiamos el ser por medio del lenguaje, Ujú. ves el juicio. Entonces es como que, oh, veo el juicio y veo mi juicio, que es peor, porque si veo el juicio, porque estoy haciendo juicio, entonces Ajá. es como que doble, doble ahí. Y ahí tiene que venir em, que no es tu proceso, el respeto, ¿no? Ahí uno empieza como a colocar valores, ¿no? En su profesión y decir, y separar. Y se empieza a ver distinto, por lo menos él cuando me ayuda muchísimo en coaching ontológica, he hecho servicios en coaching de vida, Ajá. que es como en grupo, ves todo en grupo y tú dices, es como ellos manejan más el resultado, ¿no? Como todos son resultados al final, pero es como vivencial, ¿no? Sí. No atacas la raíz como puede ser el coaching ontológico, pero el de vida es de que los resultados, sal de la zona de confort, sal. Y en esos talleres me di cuenta que
lo que te había mencionado, esa esencia que hay algo que tú dices, aquí es. Es como que si estuviéramos trabajando en equipo. Ujú. Y eso es importante resaltarlo para crear estos espacios como el que estamos haciendo nosotros, porque es esencial, porque si seguimos separados, es como que si tuviéramos, yo lo siento que es como si estuviéramos peleando entre un crecimiento individual, como que si fuéramos doble cara. Bueno, no puedes Ok. llevarte bien contigo mismo y salir a la calle y bueno, esta es la vida, esta es la Matrix, como quien dice, y tú me hablas así. No, si tú eres luz, como dicen, tú puedes encender la luz de otro, diciendo buenos días, no tiene que ser tu amigo, pero va por ahí. No me crean nada, va por ahí. Claro. Y ustedes se conocen desde hace muchos años, ¿no? Y se unieron en este. Yo he escuchado sus conversas, algunas, y sé que se conocen desde hace muchos años. ¿Cómo fue esa fusión de unirse en su podcast juntas? O sea, Angélica. Bueno, Se nos conocen del conocemos desde colegio. el bachillerato. Ajá, En bachillerato colegio. estudiamos juntas. Después la universidad, a pesar de que estábamos en la universidad, yo siempre he mantenido como los mismos amigos del colegio. Ok. Esos han sido mis amigos. Entonces siempre era Lice, María Eugenia, que estaba en el podcast, Ariana, y soy como muy cerrada en esa parte. No Súper. cerrada, sino que era como mi grupo, mi núcleo seguro. Entonces siempre estábamos juntas, a pesar que estudiábamos en universidades distintas, carreras distintas, salíamos siempre juntas. Y compartíamos hasta que Lice se fue y la comunicación siguió por internet, la maravilla del WhatsApp, del BlackBerry en esa época que se nos cayó la cédula. Y bueno, y hasta aquí estamos. Y empezamos en pandemia, que yo les decía, teníamos un grupo que armamos de amigas y yo les decía, tenemos que llevar esto a un podcast, tenemos que hablar de esto. Entonces siempre sí, mañana lo hacemos, pasado lo hacemos y Lice fue la que dijo, bueno, vamos al resultado y a bajarlo a tierra, ¿no? Y ahí nació el podcast y aquí estamos. Quedamos nosotras dos del grupo de cuatro. Wow. Miren, y ustedes han notado cuando reciben personas que quieren acompañamiento, que quieren estar en sus cursos, ustedes han notado que con respecto a lo que ustedes han vivido, hay una resonancia en esas personas. O sea, o sea, atraen lo mismo. Por ejemplo, en el caso tuyo, Lizeth, que hablas de la enfermedad, te llegan personas en ese estado. Bueno, específicamente en ese estado, no. Sin embargo, me han llegado personas de esa sensación de repente de la vida como tal, de repente de no pertenencia aquí. Ok. Entonces, esa fue como mi misma sensación antes de la enfermedad, porque el cuerpo reacciona, ¿no? Y, y yo diría, no enfermedad, pero sí diría como diario. ¿En qué me refiero real? Vamos a ponerlo como más práctico. Es como si tú vives en una ilusión, ¿no? De algo, de tener algo, tú Ujú. estás en un vacío y yo estuve en ese vacío. Entonces, prácticamente las personas que puedo percibirla así. Y es interesante porque por lo menos en su lenguaje, cuando yo las escucho hablar, yo no sé si les pasa a ustedes, eso sería una pregunta en general, es como que tú le puedes ver en ese momento dónde está su esencia, que es como que ahí, o sea, es como que en la historia que están contando, yo puedo percibir el vacío y es de donde yo he pasado. Y como que uno pierde esa sensación de vivir, de no estar aquí, de por qué estoy aquí, no entiendo tanta gente mala. O sea, uno se empieza como que a cuestionar eso, como que la única buena no puede ser yo nada más, tiene que haber otras. Entonces, esa sensación la he tenido en resonancia con otras historias. Quizás no con enfermedades, pero sí, o sea, por lo menos he visto personas que sí de repente, por lo menos asmáticas, yo fui asmática, Ujú. por lo menos
que sí, alergias, y uno va asociando a esos vacíos que por la ilusión de la máscara, como quien dice, del ego. Lo que me gusta también es que acabas de decir, o sea, yo fui asmática. O sea, eso ya no existe más en mi vida. O sea, es algo que pasó y que se puede transformar, que se puede superar. Y eso yo creo que es importante para la mente, para las creencias que uno lleva y también para las personas que nos escuchan que a veces creen que es como que esto va a ser así toda la vida y no se va a solucionar. Me encanta que lo acabas de decir justo. Y Angélica, háblanos tú, quizás tiene un poco de resonancia con lo que acaba de decir Liz, pero ese proceso de duelo que tú viviste, ese proceso que quizás es el estado en cómo te sentiste, las personas con las que te llegan. Hay una fortaleza en mí, que yo soy, mi fortaleza principal es la empatía. Sí. Entonces yo llego a una reunión y yo voy a saber quién está mal y quién no. Salíamos, por decirte, a una fiesta, Lisa y yo le decía, ¿viste que a fulanito le pasó esto y le pasó aquello? Y le dice, ¿y en qué momento? ¿En qué momento tú hablaste con esa persona? Entonces soy mucho de identificar cuándo una persona puede estar mal y cuándo no. Y no nada más es identificarlo y ponerlo en tu papel, porque entonces cuando tú te pones por encima te estás poniendo ahí como lo que hablamos del ego, ¿no? No, sino realmente escuchar a la pregunta, a la persona y hacer la pregunta que necesita para poder abrirse. Entonces eso es como algo innato que tengo y me ha ayudado mucho en el coaching. Si lo llevamos ahorita a las personas que me han llegado, que he trabajado, mira, me ha llegado mucha gente con el síndrome del cuidador que lo viví yo con mi mamá cuando era pequeña. Entonces ha sido como un espejo y decir, si llegó conmigo no está mal, sino es porque yo tengo las herramientas para poder ayudar a esta persona porque ya pasé por ahí. Y no comprarte la historia de que tú lo que pasaste es lo mismo que puede pasar la persona, ¿no? Entonces, escuchar y aprender de ella. Porque en verdad yo digo que todo el coaching que llega a nosotras, no sé si te pasa a ti, nosotros estamos aprendiendo de esa persona. A veces hay coaching que tú dices, yo tengo que pagarte la sesión a ti, porque el mensaje que me dejaste fue espectacular, o sea, aprendí demasiado. Me ha llegado mucha gente con ese síndrome, me ha llegado mucha gente también con el tema de la valoración personal, ¿no? El amor propio, eso también me ha llegado y también con enfermedades de otras personas, ¿no? Lo mismo, síndrome del cuidador. Eso es lo que me ha llegado a consultas y es interesante. Algo estoy aprendiendo con ellos y algo les estoy sumando a ellos también, ¿no? Porque al final todo es espejo y reflejo. Tú aprendes de la otra, no es casualidad lo que llega a ti. Es por la resonancia, como tú dices, de la misma pregunta. Es que te falta trabajar a ti o si en verdad ya superaste esto, ¿no? También como decía Alicia al principio. O sea, no nada más tienes que esperar que te pase para tú aprender. Creo que eso yo lo tenía desde pequeña. Yo veía que a una amiga le pasaba algo y yo decía, pero ¿por qué yo me voy a lanzar por ese barranco si ya yo vi que te pasó, ¿no? No es que no vas a vivir, pero sí aprender de lo que le pasa al otro. Entonces sí, me ha llegado eso. Duelos de pérdidas de familiares no me ha llegado, pero de cuidador sí. Me imagino que como lo trabajé tanto con mamá, tengo la herramienta para ayudar a esas personas. ¿Estamos listos para eso? Me No sé encanta. si respondí. Sí, claro que sí. Me encanta y ese tema, bueno, creo que es un tema bastante recurrente, ¿no? El querer, el síndrome del cuidador, le dijiste, ¿no? O de la salvadora, o de querer salvar al otro. Sí, es porque, y bueno, y ahí sí lo llevamos a lo que hablábamos al principio, detrás de cámara, el eneatipo 2, Ujú. el querer cuidar a todos. Y que hay Detrás de detrás. cámara estábamos hablando de los eneatipos para que entiendan un poquito. Y así, Angélica, ¿qué mensaje rápido le dirías a esas personas que están que están en ese estado en este momento, ¿no? Así que, ¿qué le dirías? Así para... Que tú eres lo más importante, que si tú no estás bien y tú no ves por ti, tú no vas a poder ayudar al otro. Es mentira.
porque si tú no te sientes con fuerza, tú no estás en tu 100%, al otro no lo puedes ayudar. Más bien te vas a hundir o puedes hundir a esa persona más. Entonces, lo primero, trabajar en ti, buscar ayuda, no estás solo. Hay una red a tu alrededor, lo que pasa es que nos cerramos y decimos yo puedo solo con todo, porque también este síndrome te hace apartarte de los demás y decir que el mundo es malo, ¿sabes? O no se ocupan, o no me ayudan como yo quiero. Y es al revés, eres tú el que te estás alejando y no dejas que la persona entre como ella puede ser, ¿no? Y ahí hablaríamos de los juicios, pueden ser. Entonces, abrirte a que el resto te pueda ayudar a su manera y que cada persona que está contigo es perfecto en ese camino. Creo que eso sería el mensaje que les doy. Hermoso. Hermoso y tiene mucho que ver también con lo que nos hablabas, ¿no? De todo lo que tú también te has tenido que como que trabajar, que hablaste del amor propio, de la valoración personal, del autocuidado. Y yo te diría, Angélica, porque yo veo a Liz, no sé, esto es una percepción que yo tengo. Yo veo a Liz como una persona bastante kinestésica, o sea, que ella está como sintiendo bastante todo el tiempo, o sea, como que su percepción viene o su intuición viene de un sentir. ¿Cómo es la tuya? O sea, yo la veo como observadora, eres como observas mucho. Sí, Muy, siempre me pongo como que este ejercicio lo vi en la universidad y es como que siempre lo aplicaba sin darme cuenta. En las clases de negociación, yo soy internacionalista, es ponerte fuera y ver lo que está sucediendo, ¿no? Sin tú ser protagonista. Entonces creo que eso es lo que me caracteriza. Hay un libro que te da ejercicios de eso, que es El poder de la hora. No sé ajá. si lo han leído. Yo no lo he leído completo, pero me he leído ciertos párrafos, porque, bueno, el mismo libro te dice que vas leyendo según te va. Y yo creo que sí, observar mucho, aprender del otro y siempre estar abierta a ver qué sale y seguir mucho mi intuición. Ok, Sigo muchísimo mi intuición. Si algo no me da vibra, no voy. muy bien. No. Así es. Te lo has trabajado tanto que ya dices, ya, hasta aquí, no voy. Sí. O sea, es como que el tema de poner límites siempre es difícil porque se nos van a presentar cosas. O sea, siempre nosotros, yo siento que estamos en constante aprendizaje. Eso es algo. Porque si nos supiéramos todo, ya estuviéramos fuera de este planeta. Algo vinimos a aprender, ¿no? Pero es el hecho de también hace sentir. O sea, porque hablamos de sentir y de pasar la emoción rápido, pero no nos sentamos a ver qué en verdad necesita tu cuerpo. Y en ese momento estamos tan desconectados y decimos, sí, yo estoy viviendo, estoy haciendo, estoy afuera, y no estás sintiendo. Y cuando en verdad te reconectas otra vez contigo, dices, wow, qué tanto tengo que trabajar, ¿no? Y como es siempre el trabajo es interno, más de que ayudar al otro eres tú. Y después, en lo mismo que tú haces por ti, vas a poder ayudar al otro porque vas a ser un espejo de él y va a querer aprender lo tuyo, lo que te decía al principio. O sea, si tú conoces a una persona y a ti te gusta o te llama la atención algo de lo que ella hace, acércate, escríbele. No importa, y ahorita que tenemos las redes sociales que le puedes escribir y aprender de ella. O sea, imagínate tener una persona como Natacha que yo le puedo mandar un mensaje cuando tengo sueño y ella me responde. O sea, no hay nada imposible. ¿Sabes? Eso. Qué maravilla, qué maravilla. Así que todas las personas que acaban de escuchar el mensaje de Angélica, anímense a contactar, a buscar, a dar ese paso. Yo creo que es importantísimo en estos momentos. Em, y tú, Liz, o sea, ¿tú sientes que lo de la parte kinestésica, bueno, cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es parte, ¿no? Pues parte de... Yo siempre he dicho eh, vivir en equilibrio. Es más, para decirte, Angélica y yo nos unimos porque nos decían eso. Mira, ella es equilibrio y tú, Angélica, eres intuición. Aprendan de las dos. Entonces eso ha sido como que, como que nos hemos unido y es interesante porque el equilibrio...
yo me acuerdo que eso yo lo dije a los 16 años. Yo me acuerdo que se lo dije a un amigo que era mayor que yo y me dijo, ¿qué es? Pero si tú eres una niña, ¿cómo que la vida es un equilibrio? Y yo, sí, no es ni el tan ni el tan, o sea, entonces, claro, vivir en ese equilibrio toca cuestionarse, cu- eh, toca sentir y, y por lo menos yo que viví en una familia con patrones mira, cuidado lo que diga la gente, tú sabes, uno siempre como que esa supervivencia para abrir las puertas, ¿no? A otros lados que la gente te reciba bien, porque usualmente uno se pone la máscara es porque uno se quiere sentir bien y que la otra persona se sienta bien, entonces uno va como mucho cuidado, como con miedo. Y ya cuando te das cuenta de, de esas máscaras que quizás te estaba limitando a ser tú, que cuando ves que el equilibrio no te está dando, porque estás sintiendo, el cuerpo se pone tenso, y eso fue lo que mi cuerpo se hizo, pues se puso tenso, y ahí fue cuando vienen las enfermedades. Y literalmente a mí me dijeron, mira, la decisión que tomaste está perfecta, te tienes que ir porque tus patrones ya no te funcionan. Lo que estás viviendo en tu casa ya no te funciona. Entonces ya tu cuerpo te está pidiendo, muévete. Y por eso vienen los caos. O sea, si tú no te mueves, va a venir que te va a mover. Entonces la cuestión es que tú agarres y, y con la práctica te das cuenta de que, por ejemplo, si tú dices, voy a ir al gimnasio y tú misma, tú te estás colocando eso. A veces tú crees que no, que la vida es muy dura, tú con su consciente te lo está creando. Entonces es que tú te estés dando cuenta qué es lo que tú realmente quieres y la manera que tú te sepas qué es lo que quieres, qué estás sintiendo. Por lo menos hay ejercicios que tú cierras los ojos y le haces pregunta a tu cuerpo y tu cuerpo si quiere vivir eso, se mueve hacia adelante, si no quiere, se echa para atrás. Entonces, o de repente hay gente que por lo menos le gusta orar, por ejemplo, no sé, o meditar. O sea, hay muchas herramientas que tú puedes ver la que te gusta a ti y empezar a ser coherente contigo mismo, porque nadie te está viendo, nadie te está cuestionando. La cuestión es qué es lo que tú quieres. Entonces, claro, no es un camino, es un camino hay que sentirlo y ser honesta. Y hay que ser honesta con uno, pues. Como dice Angélica, Angélica dice, la relación más larga es la contigo misma. Entonces, si sientes esos vacíos, que no es suficiente, que es que no te estás haciendo la pregunta bien, y eso es con el sentir. Mira, te hablo de un sentir que me ha pasado que, por ejemplo, cuando como, uno tiene la tradición venezolana de comer y todo el mundo comparte y habla, no sé de qué. Y yo una vez tuve, eso fue natural, o sea, no te estoy diciendo que fue un curso, no, eso fue que yo, Lisette, dije, coño, estoy presente, eso, porque te llama mucho el presente, el coaching del el ahora. Y cuando estaba comiendo, era una relación mi comida y yo, que yo decía, wow, qué divino, esto es lo que está entrando en mí, o sea, ¿sabes qué rico? Vivir el presente y disfrutar el mínimo detalle que antes no lo mirabas. Eso es divino. Eso para mí es pleno, para mí eso es que yo digo, ok, y cuando ya tú estás en ese despertar, no es que es ya, despertaste y ya, no. Yo por lo menos yo quería cuidarlo. Entonces, ok, esto me gustó, aquí es el equilibrio porque no es la emoción, la fiesta, ¿sabes? Es como que es el neutral, es el que sientes paz, el tranquilidad. Entonces tú empiezas a decir, ok, este es mi despertar, esta es mi sensación, lo quiero, no tiene precio. Y ahí empieza el juego de la vida, de la montaña rusa. Yo quisiera agregarle algo aquí a lo que dice Liz, que le queda a todo el mundo, porque es como que lo que nosotras hemos llegado. Todos los caminos te llevan a Roma, que dicen, ¿no? Entonces, cada quien va a tener su forma de despertar de forma distinta y es perfecta. Hay gente que lo va a ver en el evangelismo, otra en la iglesia, otra persona lo va a ver en el coaching, otra persona lo va a ver en la cábala. Todos los caminos llevan al mismo sitio siempre que tú te conectes contigo, como dice Lizeth, y que te vivas en el tiempo presente. Eso es lo más importante. Y como decía ella, el equilibrio entre lo que hacemos y lo que somos. Y al principio la coherencia, ¿no? Que es súper difícil.
En realidad no es fácil. Ojalá uno fuera coherente con todo lo que uno hace, dice y piensa. No, hombre, tu vocecita te dice algo, haces otra cosa y dices otra. Tal cual. Lizeth, una pregunta. Parece porque nombraste algo súper importante. El tema del qué dirán. ¿Qué creencia en ti o qué fue lo que te hizo como decir hasta aquí llegó este temita de me importa mucho lo que piensan los demás? ¿Qué le recomiendas a esa gente? Porque hay muchas personas que dejan de seguir sus propósitos de vida, que les da pena un montón de cosas, que les da vergüenza un montón de cosas por el mismo tema de me da vergüenza, me da miedo lo que digan los demás, lo que diga mi familia, etcétera. ¿Qué le podrías decir a esas personitas que nos escuchan? Bueno, mira, yo creo que es dependiendo de quién dependes, ¿no? Ok, Porque, porque tú, por ejemplo, si tú vives en un lugar, por lo menos si vives con tus padres, por ejemplo, y tú estás viendo que estás repitiendo patrones, que no te gustan los patrones, que los quieres cambiar, porque ojo, no tan solo es cambiar, porque uno ve esos patrones todo el tiempo, no le vemos el valor de esos patrones. Eso es una cosa, porque siempre lo vamos a ver, porque nuestros padres hicieron lo mejor y cuando trabajas en ti, ves el valor que ellos hicieron en ti y esa es la persona que tú eres. Ahora, en ese momento del que dirán, te hablo de los papás porque siempre vamos al origen, ¿no? Esa es nuestra base, como quien dice, una de las bases, porque si se mezclan muchas cosas, uno empieza como a mezclar otras vidas también, entonces hay que tener este discernimiento también de dónde viene la información. A esas personas, yo les diría que primero de quién dependen. Dependen, eso es importante, porque si tú empiezas a decir cosas o a hacer cosas y tu papá te mantiene o tu esposo te mantiene, alguien te mantiene, entonces puede haber un choque y un cambio que quizás va a ser una bomba, como quien dice, porque ¿para dónde vas a agarrar? O sea, tiene que haber la interdependencia, ¿no? Del respeto. Yo creo que yo lo buscaría ahí, la interdependencia y el respeto. Como por lo menos una de las cosas que yo viví de esos patrones era, denme la oportunidad. Porque claro, yo estoy hablando y por supuesto está causando algo en la otra persona. Y el coaching me ha ayudado muchísimo a separar, a decir, esto es lo que estoy diciendo yo, lo que tú estás interpretando, yo no me hago responsable. Yo me hago responsable de lo que yo estoy diciendo. Si tú tienes alguna duda o interpretas eso de una manera distinta, es tu responsabilidad de darme la pregunta a mí. Porque si tú te quedas con una historia, una interpretación, bueno, la separación se va. Entonces ahí es como que el que dirán queda en tu mente, como quien dice. Entonces, y quizás esa persona lo que piensa a ti ni te importa, porque, ay, no pienso nada, y lo que está es en tu mente. Entonces, la idea es que esos miedos que tú tengas de lo el que dirán, porque si piensas eso es porque algo puedes perder. Ok, ¿qué puedes perder en esa relación? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Tú quieres realmente esa persona que te ama? Ok, puede ser tú y esa persona te ama. ¿Qué pasaría si tú dices algo y la pierdes? Esa persona te ama. Entonces ahí es cuando hacerte la pregunta de cuáles son los fundamentos de esa relación, qué estás ganando y qué estás perdiendo. Y si te incomoda lo que estás percibiendo en tu mente y le debes sacar lo que está en tu mente, sacarlo. Y la única manera es diciéndolo. Decir, mira, esto no me gusta, lo que está. Me gusta el café con canela, qué sé yo. No, por ponerte un ejemplo que quizás es tonto, pero nuestra mente es la que nos engaña. qué buena pregunta. ¿Qué puedes perder ¿Qué puedes perder? de esa relación? Y me ha pasado que con la práctica que digo lo que digo
Y la gente hasta se enamora de ti, le encanta, oh sí. O hay gente que no le importa. ¿Por qué? Porque ellos están en su mundo. Es Claro. interesante. Yo he tenido esas dos versiones de ese del qué dirán, de que la gente le gusta estar contigo, o simplemente no saben lo que le estás diciendo y ya, y se alejan. ¿Y qué te está sumando? Al final no te está sumando nada, porque si esa persona es importante para ti, va a apostar, te va a decir, ven acá, vamos a hablar, mira, ¿qué es lo que tienes? Entonces, si le dices tres cositas y se va, esa persona no era para ti. Súper, me encanta. Rapidito, está clarísimo. Bueno, yo soy muy fácil para decir chao, o sea, Ah, me hay que tener en encanta. cuenta. Mira, 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 a quien le cueste decir chao, ya saben a quién tienen que llamar. contar. Mira, Angélica, ¿y a ti te pasó eso del miedo al que irán en algún momento? O sea, ¿creciste con ese tema? No, Qué bueno. como te digo, mi Tu familia era mamá, ¿no? difícil Sí. y mi papá también. O sea, eran muchos como que mi papá tenía un lema que te decía, haz lo que te haga feliz, siempre no le hagas daño a nadie. Muy lindo. Entonces, eso te ayudó a crecer en libertad, en que te puedes expresar. O sea, yo he escuchado que niños le decían cállate porque son conversaciones de adultos y a mí me preguntaban qué opinas de esto. Entonces, tengo el beneficio que no, yo digo que es un beneficio y una oportunidad. O sea, como que, y en parte no es bueno porque te hace crecer más rápido de lo que tienes que crecer, ¿no? Si vemos la contraparte. Pero me enseñaron a ser como muy madura, me crié mucho entre adultos. Entonces, no sé si es bueno o malo, pero del qué dirán, no. Pero sí a lo mejor a comportarte, seguir ciertas reglas, a saber qué tienes que hacer, tener más responsabilidades cuando otras personas no lo tenían, que vivían más como niños. Entonces, eso me hizo madurar un poco más rápido. Puede ser. Súper, me encanta. ¿Y ustedes creen que el tema de la autenticidad tiene que ver con algo del que dirán? ¿O no? No, yo no lo veo que no. O sea, si el que lo piensa de esa manera no aprendió nada. No, o sea, vuelve a empezar. Va a empezar otra vez de cero, o sea, porque la autenticidad es, mira, cuando tú te conoces tanto, te reencuentras tanto y eso se contamina. Es impresionante, se contamina y la gente le gusta y va a sumar. Si tú sientes que no eres auténtico, es porque lo estás pensando. Si lo estás pensando y no lo estás sintiendo, ahí vengo yo con en ese equilibrio, ¿no? Te estás poniendo quizá, te estás poniendo una máscara. Yo creo que la autenticidad no es con máscara, la autenticidad es el corazón, la intuición, tu ser, y es quitar esas capas que prácticamente vienen de muchos años de la supervivencia. Lo veo de esa manera, ¿no? Y, por ejemplo, a veces se festejan fiestas por tradiciones y no sabemos el origen. Quizás si buscáramos el origen de por qué es así, lo viéramos distinto y lo disfrutáramos distinto, más de tradición. Entonces es importante volver al origen, de dónde viene, por qué lo hago. Este, que es distinto ver el origen a una tradición y a un vicio. Esa es otra, por lo menos nosotros los venezolanos tendíamos a tomar muchísimo. Bueno, yo no sé si es que uno se va y no da tiempo para tomar, pero no es, o sea, te das cuenta, quizás son etapas, ¿no? Hay algunas que dicen que son etapas y uno disfruta las etapas. Sin embargo, tú ves gente que no quema la etapa, no sé, no quema la etapa, o son felices así. Yo no es que, ojo, no estoy criticando, cada quien tiene su manera de ver la vida yo me refiero a esa esencia, esa intuición que está en ti, que tú dices, quiero hacerlo distinto, es como la voluntad. Mira, Jessy, yo hace tiempo, puedo decirlo que es como una brújula, ¿no? Que me da. Yo una vez hice un curso de una meditación que terminé yo sola, sin el curso, porque algo me decía, ese instinto, esos mensajes que te dicen, es por acá. Y me dice, no hagas la meditación, hazla tú sola.
Ok. y yo pude percibir la unidad y es una sensación que es inexplicable. Entonces, cuando son cosas inexplicables, pero tú sientes como que te expande, tú sientes que es pleno, es como que todo se va alineando, se equilibra solito. Es impresionante, se equilibra solito. Es algo, algunos le llaman como el milagro, otros le pueden llamar, no sé, como tú lo quieras llamar. Eh, y ya cuando tú sientes eso, ese despertar sin juicio, que sientas paz, tranquilidad, te puedo buscar varias palabras para que tú más o menos, pero no es esa sola, porque la gente, oh, necesito paz y no voy a ver a nadie, no sé, por ponerte un ejemplo, no voy a ver a nadie porque esa persona es ruidosa y no quiero, o me voy a separar, no, la idea es que tú te hagas responsable y al tú hacerte responsable de lo que piensas, sientes y haces, empiezas a ser como auténtico, se va estirando, ¿no? La autenticidad se va estirando, que ya no te incomoda, sino que lo disfrutas, ya no piensas en el otro, sino que ya piensas que es un propósito como junto, lo ves así. O sea, es como que es bonito, a mí me encanta. Es como romanticismo, pero avanzado. Claro, sí, me gustó la explicación, la Yo lo última. veo distinto. Sí, eso es lo que te Entonces, iba a decir, porque te vi analizando y yo dije, le lo voy veo a preguntar. totalmente. Cuéntame tú. Si Me- nos ponemos a ver, analizándola ahorita, ¿quién te pone la etiqueta que eres auténtico o no? El afuera, Ok. ¿no? En sí tú no te pones tú no dices, yo soy auténtico, yo lo hago distinto. O sea, me vino, pero yo tengo conexión, yo lo vi con el tipo 4 que estábamos hablando. O sea, si tú te estás comparando con el otro y dices, yo lo hago distinto y yo soy auténtico, estás en un tema de comparación constante, ¿no? En verdad, ¿quién te pone la etiqueta que eres auténtico y lo haces diferente? El afuera. Entonces viene siendo como una etiqueta, eso fue lo que me llegó ahorita, ¿no? Entonces es tú sentirte, como decía Alice, bien genuino con lo que haces, pero en final quien te va a decir que eres auténtico no es el afuera, ¿no? O cuando tú te comparas con el otro, cuando empiezas a ver el espejo del otro y ves qué hace el vecino, el vecino tiene esto así, yo lo hago distinto. Entonces, no sé, me llegó eso como de la dualidad, ¿no? ¿Quién te pone la etiqueta? Creo que es el afuera, es el que te pone no sé, eso me llegó. No, está muy bien. Me encantan ambas perspectivas y yo a veces siento que el miedo al que dirán a veces te pone muchas creencias, muchas limitaciones y que quizás te impide conectar con tu propia esencia, ¿no? Porque si, si quieres conectar con tu vulnerabilidad, por ejemplo, y te dicen, no, tienes que ser fuerte, o no te puedes mostrar así con todo el mundo, estás loca, te van a hacer daño. Entonces a veces eso cuesta, ¿no? Cuesta confiar, también por todas las heridas que muchos podemos tener o por todas las experiencias que pudimos haber tenido. Pero bueno, para eso estamos aquí, para dar luz en el camino y para que muchas personas puedan encontrar formas y maneras de conectarse consigo mismo a través del cuerpo, a través de esta información y a través de personas como Angélica, Lisette y mi persona que acompañamos a otros, ¿no? Ahora sí vamos a entrar un poquito más sobre lo que ustedes hacen, cómo acompañan a otros. Las he escuchado, hablan del coaching ontológico, del life coaching también. Yo el coaching ontológico no lo he estudiado, sé que buscan el breakdown y el otro es el breakthrough, el life coaching, ¿no? Que es como más empoderante. Y bueno, eso es lo que más o menos lo que hemos hablado y lo que vamos a hablar hoy. Pero, ¿cómo, o sea, en un proceso de que alguien quiera entrar en contacto con ustedes para que ustedes lo acompañen? Desde su propia experiencia, de su propia vida, ¿cuáles son las herramientas que me podrían dar ejemplos que les ha ayudado más en su camino?
ya sea el coaching ontológico, el life coaching, los registros acásicos, que sé que Lisette lo ha hecho, la neuroplasticidad, me dijiste, Angélica. La neurociencia. La neurociencia. Vamos a hablar ya como más, sí. Desde su experiencia, ¿qué les ha ayudado más a ustedes personalmente o a sus clientes? Bueno, a mí se me abrió un mundo con la neurociencia, el postítulo de coaching en neurociencia, porque aprendí a entender por qué nos comportamos de cierta manera, ¿ok? Nuestro cerebro es una máquina perfecta y nuestro cuerpo. O sea, lo que tú crees que tú haces porque es tu intuición, porque... No, son las reglas cerebrales, eso para mí marcó un antes y un después. ¿Qué te puedo decir de lo que he aprendido de mí? Cuando llegue alguien a consulta conmigo, va a ir a lo profundo, va a ir a ver heridas, va a ir a conocer de dónde viene eso que él no le está dejando ser ahorita, porque esa es la diferencia del coaching con la psicología. Nosotros buscamos resultados, ¿no? Independientemente que sea coaching life o sea el coaching ontológico, pero desde el coaching ontológico nosotros lo hacemos con el estudio del ser humano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En una sesión conmigo tú vas a llegar a conocer primero cómo se maneja tu cerebro para tú darle estructura. Y ya cuando ya tú sabes cómo se maneja, tú dices, ay, ya yo sé por qué yo hago esto, por qué dejo el gimnasio siempre que voy, por qué no termino todo lo que yo quiero hacer y por qué me comprometo más con el afuera que conmigo mismo. Entonces, eso lo vas a descubrir en una sesión conmigo. Y vas a ir a lo profundo, te voy a hacer preguntas incómodas. Voy a llegar y si te hago una pregunta, te voy a decir, velo. Y si no me lo respondes, vete con la tarea a la casa. Pero vas a ver una diferencia de un antes y un después. O sea, porque la idea no es que te quedes con lo superficial, claro, siempre y cuando la persona esté abierta, ¿no? Sino que en verdad veas de dónde sale la causa y la idea de estas sesiones con neurociencia es poder reprogramar ese recuerdo. Porque tú puedes tener un recuerdo muy malo. No sé, vamos a traer un ejemplo aquí de lo que decía Lice, de lo que te decía el que dirán, ¿no? Ajá, bueno, pero si tú vas a ese recuerdo y le pones otra semillita y dices, a lo mejor te decían el que dirán porque te cuidaras de los demás. Entonces ya empiezas a cambiar el verbo, ¿ok? Entonces, ¿qué he aprendido yo en lo que he estudiado hasta este momento? Que no es tanto irte al trauma y, ay, ¿por qué me pasó? Y entenderlo y hacer constelación y eso, no, es aceptar que eso fue así y aceptar que esa parte de ti es así también. Aceptar tu sombra y tu luz. Eso vas a conseguir conmigo en una sesión, ¿ok? Y en los talleres es distinto porque trabajamos en conjunto, es mucho más chévere, porque ves el espejo, el reflejo del otro, y ahí vamos a lo que, ahí le dejo la palabra a Liz de explicar lo que es el coaching life, ¿no? El coaching live, como decía Génesis, yo le llamaría las posibilidades. ¿Qué posibilidad hay de hacerlo distinto, ¿no? Y sí se maneja como que facetas entre quién eres tú, después cuál es tu pasado, porque cuando descubres quién eres tú quieres defender ese quién eres tú. Entonces ahí en las preguntas, con el lenguaje y lo que está diciendo la persona de quién eres tú, se puede observar cuáles son las negociaciones que está haciendo con su pasado, porque hay como una historia entre quién quiero ser, qué estoy haciendo y qué precio estoy pagando porque estoy haciendo otra cosa. Y usualmente es qué precio estoy pagando es por el pasado. Entonces se llevaría al pasado. Y después de esas preguntas del pasado, ¿qué es lo que está perdiendo? ¿No? Ya hacer una comparación entre quién soy, qué estoy perdiendo y cuál es la posibilidad. Entonces, porque claro, ¿qué tanto es tu historia? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo cuentas tu historia? Porque tu historia es la que está en tu cabeza, lo que está pasando alrededor es, bueno, uno logra como que con el coaching es como que separarse, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué estás perdiendo y qué posibilidad hay? Entonces, por eso venimos después de eso viene el presente. Como que, oye, ok, este eres tú, este es tu pasado y cuál es tu posibilidad. Entonces, es como que el presente, como que vívelo ya.
Por eso el coaching live es el ya. Y ahora, si las raíces están muy profundas, ahí vendríamos como que el coaching ontológico, por lo menos en Como Sea Somos, traemos la identidad del ego, es porque todo el tiempo nos estamos relacionando con el ego. Y si tú logras identificar el ego, abarcamos a esta estructura a esas. Tu presente, quién eres. El pasado, por el precio que estás pagando y ver cuál es la posibilidad de pasar ese ángulo. Y puede tomar sesiones, yo diría, Angélica, no sé, como puede ser 4, pero puede tardar dependiendo, porque ahí es interesante de cómo, ahí vendría Angélica quizás con la neurociencia de qué es lo que tiene ir a lo profundo de dónde viene ese subconsciente de que está para poder sacarlo, porque hay gente que no lo logra ver porque tiene muchos años en ese subconsciente. Y, y yo creo que una de las herramientas, el que quiera estar en un coaching, en una sesión abierta o en Como Sea Somos, sería que esté listo a ser responsable, porque eso es otra cosa. Porque hay gente que, ay, sí, listo por curiosidad. Sí, bueno, está bien. Pues se puede tener la experiencia, porque una cosa es acumular experiencia y otra cosa es tener la práctica de decir, ok, soy responsable y vivo la experiencia. Es importante eso en el coaching, la disciplina. Y lo rico es que en las sesiones con nosotros te llevas 2 miradas, porque a pesar que Lisa y yo estudiamos lo mismo, hacemos lo mismo, tenemos miradas distintas. Entonces te va a hacer ver la vida diferente y eso es lo rico, la autenticidad de cada uno, ¿no? Y eso es lo que llega a los talleres. O sea, te vas con preguntas y miradas totalmente distintas. Sí, me fascina. Y en tu caso, Liz, escuché, no sé si me equivoco, que el tema de registros acásicos lo estudiaste, pero ¿haces sesiones de eso o ya no? No, yo no he hecho, yo he hecho, pero no los hago. O sea, me Ah, lo han vale. hecho, Ok, ¿ok? ok, súper. Lo registro. Me encanta. Bueno, chicas, aquí ya vemos, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, posibilidades de cómo conocernos mucho más, de cómo transformar muchas situaciones en nuestra vida, muchas creencias, de cómo llegar a la congruencia, a pesar de que requiere paciencia, responsabilidad y dar ese paso, ¿no? Tomar acción y decir, voy a buscar este acompañamiento. Me encanta la fusión de ambas dos, me encanta cómo se complementan y sé que hace poco hicieron un taller hablando sobre el ego. Vamos a finalizar la última parte para que nos hablen un poquito más sobre este tema y no sé si en algún futuro lo van a volver a repetir, para que nos cuenten qué es el ego, desde su experiencia personal y profesional y cómo nos puede ayudar, entrar en esta bola, en este otro mundito de la Matrix. Bueno, yo me he hecho muchas preguntas de qué es el ego y lo he estudiado de diferentes maneras, ¿no? Porque el ego tiene algo muy interesante, que depende de sí, de la ciencia de donde lo veas, va a tener un significado distinto. Si lo ves en psicología, lo va a tener, en biología lo va a tener. Entonces yo hice como una fusión. Y esto es interesante porque aquí Lice y yo discrepamos en cosas, ¿no? Eh, para mí el ego nace contigo, es parte de la personalidad también. ¿Por qué nace contigo? Porque un niño cuando nace llora para que lo puedas alimentar. Eso es ego. Y está comprobado, hay unos estudios que hicieron en la época de Hitler y todo esto, que hubo niños que los pusieron con una enfermera que los abrazaba, les daba cariño, le decía qué lindo eres y esas personas sobrevivieron. Y las personas que no tuvieron ese cariño no sobrevivieron. ¿Ok? Entonces, eso nos diferencia a nosotros también a las otras especies. Por eso el humano necesita mucho la retroalimentación y si nos ponemos a ver en una parte objetiva, eso viene siendo ego.
¿no? Si nos vemos, necesitamos de ese ego de la afuera para poder nosotros sentirnos vivos, como les platicas, ¿no? Cuando les hablas, ellos se van nutriendo. Si nos ponemos a ver ya en la parte de personalidad del ego, el ego te viene para mantenerte con vida. Una de las reglas básicas de la neurociencia es que tú necesitas el ego para sobrevivir. Y por eso nos va a acompañar hasta el final de nuestras vidas, porque el ego te va a servir a ti también para poder cruzar una calle, para discernir si en verdad eso está bien o no está bien, ¿ok? Pero viene el ego de las máscaras, o sea, es como hay diferentes fases del ego. Está el ego de lo que es lo que nosotros hablamos en nuestro taller, que es la muerte, ¿no? Que en realidad no es la muerte, es la transformación. Como hablábamos al principio de cuando vivimos duelos. Nosotros vivimos duelos y se muere esa parte de ti. O sea, de la parte que era Angélica cuando vivía papá, de la parte que era Angélica cuando tenía un negocio, de la parte que era Angélica cuando tú vas haciendo esos duelos, va muriendo una parte de ti y lógico que te tienes que transformar porque esa máscara cambia. O sea, la persona que eras con esta que existía ya no lo es. Entonces, el ego es muy rico. El ego es una vocecita que te puede, para mí, esta es mi definición, que te puede ayudar a tu surgir o que te puede bajar. ¿Ok? En Cábala también, lo he buscado, o sea, lo he estudiado. En Cábala te habla del oponente, te nombran el ego como el oponente. ¿Y qué pasa con tu oponente? Cada vez que tú vas creciendo espiritualmente, vas aprendiendo, tu ego también va aprendiendo. Entonces llega un momento que nosotros decimos, no, es que ya no tengo ego. Ahí tienes el ego más grande, porque viene el ego espiritual. ¿Ok? Es cuando dices, ya no lo tengo. Y si lo tienes, porque siempre que tú busques tener la razón, defender un concepto, ahí está tu ego hablando. Entonces, para mí en lo personal, el ego no muere, se transforma. Si tú me preguntas, Angélica, ¿cómo tú lo ves? Yo lo veo como parte del juego para mantenerte con vida. Y en sí, él muere cuando pasamos de plan, que ahí somos esencia. Por eso te digo que somos esencia aquí. Conéctate contigo, con el presente, con el que puedes tú desarrollar para que tu ego en verdad empiece a trabajar a tu favor. O sea, cuando aparezca, en vez de autosabotearte y decirte, tú no puedes, no, si vaya contigo y te diga, yo sí puedo hacer esto. Entonces hay varias definiciones del ego y está en diferentes formas en nuestra vida. Esa es la que yo he intentado entender. No sé si lo expliqué bien o no. Sí, sí. Lice, tiene su explicación. Te quería hacer una pregunta justo de lo que acabas de decir, Angélica. Sí. Cuando tú escuchas eso que se dice, esta persona sí es egocéntrica, Ajá. ¿cómo lo ves tú? O sea, esto estamos hablando de, ¿está relacionado con el autoestima? Depende, ¿te acuerdas esa frase que te dije hace ratico que te decía, haz lo que a ti te guste sin que dañes a otros? Sí. Tú puedes querer hacer algo, o sea, yo puedo querer hacer esta entrevista contigo, vamos a poner un ejemplo de lo que estamos viendo ahorita. Y estamos haciendo la entrevista y estamos aprendiendo y estamos aquí. Pero imagínate que yo no deje hablar a alguien y yo sea la que haga la entrevista sola. Ahí vendría el egocentrismo porque estoy pensando en mí solamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú pones el ego a trabajar a tu favor aquí en la pregunta? Compartiendo y aprendiendo del otro y también hablándolo, ¿no? Y escuchando. Y dejándote a ti del lado y decir, ¿qué estoy yo dispuesto a aprender de aquí? Porque algo me va a enseñar. Entonces, ahí te puedo decir, esa es la respuesta. Ábrete a que todas las personas que lleguen a ti tienen un mensaje. No creas que tú tienes la respuesta de todo, porque no es así. Hasta el recoge latas que llega y se acerca a ti, algo te va a decir y te va a hacer ver la vida distinta. Los mensajes están en todos lados. ¿Estás tú dispuesta a escucharlo y a dejar tu ego de lado y decir que tú te sabes todo? No sé si te repite. Sí, sí, no, está súper bien porque muchas veces hay esa idea, ¿no? De que, ay, mira, esta sí es egocentrista, no sé qué. Y eso a veces frena mucho a las personas por ese miedo también a brillar. Y por eso te lo preguntaba, ¿no? El autoestima estará relacionado
sea, una buena autoestima está relacionada a tener ese autoconocimiento sobre lo que es el ego, ¿no? ¿Cómo está ese ego sano? Esa, Claro, es que es una línea muy corta, o sea, y el ego siempre te va a hacer que tú te superes también. En la cábala hay un ejemplo súper fuerte que tú vas a jugar tenis, esto yo lo dije en un capítulo, y yo te digo, Génesis, vamos a jugar tenis. Te invito, a lo mejor no sé si juegas tenis o no, pero si no juegas, tú te vas a comprar tu mejor raqueta, tú te vas a ir y tú quieres jugar conmigo. Y cuando llegas yo te digo, no, Génesis, ya ganaste todo. Aquí tienes la medalla, ganaste. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú si te digo eso? si no jugué, me Entonces siento te digo, mal. bueno, no vas a jugar conmigo, vas a jugar con mi sobrinito de 3 años. ¿Qué me vas a decir tú? Ok, jugamos. Y te va a molestar jugar con un niño de 3 años. Vas a Para decir, yo vine nada. a jugar con Angélica. No, no, para nada. Ok. Me va a Después, gustar. Sí, lo que no me va a gustar es ganar la medalla sin jugar. Es como que no tiene sentido. ok, vamos al segundo nivel. Yo te digo, bueno, ahorita no vas a jugar con el niño de 3 años, lo vas a jugar con un adolescente de 15 años. ¿Vas a jugar? Sí, sí, sí. Ok. ¿Y cómo te sientes jugando con el niño de 15 años? Muy bien. Divertido. Ok, divertido. Entonces te digo, bueno, mira, Génesis, ahorita vas a jugar conmigo. ¿Cómo te sientes jugando conmigo? Bien. Ok, y ahorita te digo, bueno, no vas a jugar conmigo, Génesis, vas a jugar con Nadal, el tipo más arrecho que juega tenis. ¿Vas a jugar con él? Sí, también. Bueno, ahí vas a ver tu ego. Tu ego no tiene resistencia. Puedes jugar con cualquiera. Otra persona te puede responder, pero si Angélica fue la que me invitó a jugar, ¿por qué me vas a poner a jugar con un niño de 3 años? O sea, no te crees que yo estoy en la capacidad de jugar contigo. O la otra te va a decir, ¿por qué me vas a poner a jugar con un niño de 15? A lo mejor tiene más fuerza que yo. ¿Por qué lo tengo que jugar con él? Después, lo voy a jugar con Angélica, pero Angélica me dice que no voy a jugar con ella, no soy suficiente para jugar con ella. Entonces después viene el otro. Viene el que es el mejor, no importa que me meta 3 raquetazos, pero yo voy a aprender de él. Entonces así va evolucionando tu ego. Entonces depende del nivel que tú estés, el ego va contigo creciendo. No sé si me explico. Sí, sí, Entonces se sí. va haciendo más grande. Y ese ejemplo a mí me voló la cabeza. Entonces ahí en tu respuesta tú puedes ver que estás abierta a jugar con el ego en cualquier instancia. No te importa que sea difícil. Puedes aprender de la forma fácil. Qué lindo la respuesta, ¿no? Y lo que vamos a hacer. Qué lindo ejercicio, me encantó. Yo pensaba como que, ay, bueno, con el de 3 años será jugar aquí divertidísimo. Con el adolescente igual, ¿sabes? Está súper interesante. Qué buen ejemplo. Gracias, Angélica. De nada, mi amor. Bueno, yo sumo. Esta ha sido una controversia porque, claro, a mí me llegó un mensaje. A mí a veces, ¿sabes qué? Bueno, no sé. Cada quien le llega sus mensajes. Y, y antes de hablarte el mensaje, déjame darte la definición de ego, que lo ponemos en la sesión abierta en Cómo sea Somos. Trabajamos el ego porque, claro, como dice Angélica, es un conjunto de máscaras que tú adaptas para vivir la experiencia aquí en la Tierra, como quien dice. Y yo le decía a Angélica, Angélica, el ego tiene que morir. Porque, claro, yo escucho a Angélica y, ojo, el lenguaje es una misión. Yo te puedo decir algo hoy y la gente lo puede entender hoy o lo puede entender en 10 años. Es como una misión. El lenguaje es una misión que puede variarte. El mismo mensaje no es la persona, es el mensaje. Entonces, hay personas que de repente me escuchan a mí y no lo entienden. ¿Pero por qué? Porque me vieron a mí. Pero quizás agarra y lo dice, no sé, el coach más espectacular del mundo. Entonces, ese sí, ese mensaje lo agarré. Pero si te pones a ver, es el mismo, quizás con palabras distintas. Entonces, el ego tiene que ver
dependiendo del observador, porque puede ser que yo te observe a ti de una manera distinta que Angélica te observa a ti. Entonces realmente el ego puede definirte, pero realmente quién eres. Entonces cuando nosotros le damos explicación, para mí es el ego. No estoy diciendo que sea es bueno o malo, no. Simplemente como que verlo desde afuera. ¿Qué te está dando el ego? ¿Te gusta, no te gusta? Pero hay un punto intermedio, ¿verdad? Que cuando tú sueltas el ego y conectas contigo, por eso yo le llamaba la muerte del ego. Al principio, antes era la muerte del ego, no la identidad del ego. Entonces, claro, cuando empezamos a dar como que, mira, ¿qué opinas del título? La gente, no, la muerte se desaparece, no, no está. No, no está, nosotros nos transformamos. Lo que pasa es que hay un mundo intermedio donde, claro, hay una vivencia y cuando ya tú sueltas el ego, ahí viene la transformación. Entonces es un hilo, como dice Angélica, es un hilo muy finito, que la idea es que tú llegas a ese hilo porque nos quedamos nadando entre ego y ego. Entonces por eso yo te mencionaba anteriormente de que el ego es como que la gente, oh, esta máscara no me funciona y me pongo otra por inspiración, por tradición, por patrones. Entonces, es un ciclo vicioso que la gente no se da cuenta de que está entre ego y ego y ego hasta que no llegues a ese hilo finito, que yo lo llamaría la muerte del ego, a esa transformación del soltar y realmente conectar contigo, no vas a salir del ego y el ego. Y la autenticidad, por supuesto, todas las definiciones yo la llamaría el ego porque es la máscara que te estás poniendo tú en tu mente o te está colocando el otro. Ahora, cuando hablamos de ese hilo, ahí es cuando yo te hablaba ese conjunto de palabras, de paz, plenitud, de que te sientes alegre y a veces, por lo menos yo le decía a Angélica, vamos a aprender a bailar bajo la lluvia y no vas a entender y vamos a aprender a bailar bajo la lluvia. Y la gente te podrá mirar como loca, como que, oh, wow, mira, oh, no tienes sentimiento por esto. Y entonces ahí tú lo empiezas a explicar, pero se queda chiquito porque no tenemos el vocabulario para expresar lo que realmente está adentro. Entonces por eso yo llamo a la oportunidad, porque lo que todo el mundo tiene es tan grande. Lo que pasa, el dolor, la no ver posibilidades, este, que son máscaras, son el ego, no te permite. Entonces por eso invitamos a la gente de que identifiquen al ego para quitar todas esas capas y simplemente identificar que tú digas, oh, estoy en el ego de, como dice la Angélica, de enegrama tal, tal. Hay un punto en que uno tiene que llegar a ese hilo y hay mucha gente que está haciendo trabajos individuales, hay mucha gente como tú, Génesis, y nosotras, porque hay algo y ese algo, hay que ir a eso, hay que transformar el ego, no hay otra, o sea, hay que transformar el ego para llegar a tu verdad, porque ojo, es la tuya. Si tú agarras y expresas lo que tú dices y la otra dice, no, yo lo veo así, esa es la tuya. Si yo te juzgo por eso, puede ser ego. ¿Por qué? Porque no hay una verdad absoluta. Entonces, cada quien tiene su verdad y se tiene que sentir maravilloso. O sea, sentir como que, oh, wow, mira este ser lo que está diciendo, wow. Si no lo vemos así, ahí es como que puede venir el juicio y el ego espiritual, como le llama Angélica. Entonces, ¿dónde está ese hilo chiquito de la transformación, del soltar? Gracias, Quiero chicas. agregar algo aquí de Cuéntame. lo que hablamos Lice y yo en el curso, que es lo rico de llegar a esto, es que si tú no haces la transformación por ti mismo, que lo decía Lice al principio, la vida te va a llevar a la transformación. Entonces, ¿cómo quieres que sea? Como decimos en coaching, no sé si en coaching ontológico, ¿quieres que el quiebre lo Ujú. produzcas tú o el quiebre lo produzca la afuera? Mm. Qué potente. Chicas, una pregunta. ¿Cómo han hecho ustedes en su camino de esta fusión como sea somos, de respetar ambas perspectivas, ¿no?
bueno, me imagino que trabajando el ego, ¿no? Pero creo que ya he respondido la pregunta, pero porque a veces es complicado, ¿no? Pero ¿cómo han hecho para respetar su propia verdad? ¿Qué le recomiendan a esas personas más que todo? Porque muchas relaciones a veces se disuelven o empresas o, ¿sabes? O acuerdos cuando están estas dos cosas como en confrontación. ¿Qué nos recomiendan para todas las personas que nos ven? Porque la verdad que las felicito y espero que sea muy beneficioso para muchos humanos que estamos aquí buscando soporte, buscando acompañamiento, de que puedan seguir en su propósito como empresa, ¿no? Como entidad de lo que tienen, como sea somos. Ahí entra lo que te decía al principio, no sé en qué parte de la entrevista, pero es que el otro tiene algo que enseñarte. Qué O lindo. sea, que pensamos distintos no quiere decir que mutuamente nosotras no estamos aprendiendo y que no nos haga ruido lo que dice la otra y que no lo apliquemos y que nos damos cuenta de lo que te decía, que hoy podemos pensar esto y mañana vamos a pensar lo otro, porque vas creciendo, las experiencias van llegando. Entonces, siempre estar abierto a aprender, que no te sabes todo. O sea, se puede decir la palabra humilde, Sí, ¿no? lo pensé y Porque en verdad no, es como que yo me siento aquí y te diga, tengo todas las respuestas. No, tienes que aprender del otro, tú no tienes todas las respuestas. Si no, no estuvieras aquí, fueras un ser elevado, fueras Jesucristo, no sé, estuvieras en claro. otro planeta, ¿no? Sí, Vienes sí. a aprender. Creo que eso dejaría el mensaje. Estar abiertos a aprender. Mm. Tú, Liz, Bueno, a mí me llegó, no sé si tienen algo que ver, pero eso fue lo que me llegó. Que no sé por qué, o bueno, quizás sí, quizás ha ayudado a esta relación es saber comparar de, me llegó esto. No sé por qué tenemos como una tradición anteriormente, ¿no? De esa supervivencia, de atacar al otro, porque me tiene, tengo que tener, porque no sé cuándo me va a faltar. Y, y resulta que somos diferentes personas. Y es importante resaltar eso porque como que olvidamos y conectar con el otro te hace recordar de que eres diferente, que no eres la persona. Y a veces el trauma o de repente el ruido que te pueda causar la vida, pues no tan solamente es en las compañías que podamos tener o el vínculo que podamos tener con la gente, sino saber, porque puede ser que te lleve, ¿no? Como que, ay, esto me causó ruido. Y resulta que cuando te das cuenta de que eso es un pasado y de lo que tú quieres construir y que eres diferente, porque lo olvidamos, ese es el problema, que lo olvidamos, como coño, los pro venezolanos, a veces nos olvidamos porque somos mucho chincheras y nos olvidamos. Y es importante reconocerse en el otro. Y yo, por lo menos en lo personal, creo que esa es mi misión, de que yo pueda ver al otro y verlo en su esencia, que es un trabajo que yo digo, ¿en qué me metí? Te lo digo que sinceramente digo, no sé por qué, digo, ¿en qué me metí? Porque la liga, ¿no? La liga es densa, pero cuando ya las vas estirando poco a poco, lo ves más rápido. Y suena fácil decir soltar, pero no es fácil, no es ser humano. Yo creo que el ser no tiene explicación. mm, Simplemente eres y ya, y viene el respeto, la humildad, como dice Angélica, este, y buscar la posibilidad, esa voluntad, que yo creo que eso es algo que nosotros particularmente tenemos que es muy bonito, porque tenemos prioridades, pero cuando alguien está aquí, o sea, de verdad valora a cada uno de ustedes que están aquí en este tiempo grabando. Eso me parece espectacular. así es. Me encanta la voluntad. Somos Importantísimo. distintos, la gente vive como si estuviéramos viviendo en como en una cueva que nos van a atacar todo el tiempo entre nosotros. No, o sea, hay tantos recursos ahorita, tantas oportunidades y la gente como que vive
a la defensiva, Ok. algo así. Entonces, somos distintos, estamos en una sociedad distinta. ¿Qué oportunidades tenemos? Imagínate, ahora tenemos inteligencia artificial, o sea, te llueve a pensar distinto, quizás. O sea, el Así. que no quiere es porque no quiere. La gente que no quiere cambiar es porque no quiere. Uno dice que hasta esas personas, ¿verdad? Que están dormidos, eso dice, que tienen su propósito. Y cuando lo vi de esa manera, yo me quedé como que, wow, no lo había visto de nosotros sumamos, pero también ellos suman. Mm, Y ahí te cambia el servicio, ¿me entiendes? De, por ejemplo, estos temas nosotros vamos creando esta comunidad y resulta que puede ser el de afuera, te pones la máscara, te pones la máscara y das lo mejor de ti. O sea, te pones la máscara en el sentido de quizás en los temas de conversaciones, ¿no? No es que no es que sea falso o no, sino que eres como que consciente de esa energía y ves el valor que tiene esa persona, el respeto que está haciendo esa persona de lo que está viviendo y la relación fluye. Es impresionante, pero la relación fluye. sí, así es. Gracias a las dos, gracias chicas. Yo quería preguntarles, ¿ustedes tienen planteado hacer el curso, el taller de Lego más adelante? Sí. ¿Tienen alguna fecha ya lista? Sí, no tenemos fecha, pero viene una nueva etapa. Ok. Viene una nueva etapa de cómo sea somos. Eh, a partir de este mes que viene vamos a empezar a sacar unos capítulos que vamos a trabajar la rueda de la vida. Ujú. Entonces vamos a trabajar cada área y viene como que la identidad del ego 2 se puede decir, ¿no? En la rueda de la vida. Entonces vamos a trabajar ese ego en cada etapa de esta rueda de la vida, tanto en las finanzas como en las relaciones, como el amor, y lo vamos a nutrir con el podcast. Van a tener invitados que van a tocar cada uno de estos capítulos. Qué Entonces, bueno, genial. eso es lo nuevo que viene y te invitaremos cuando hagamos Sí, va, el me taller, te encantaría. vamos a invitar para que participes, porque tenemos un ejercicio que es el espejo tu reflejo y siempre buscamos gente que pueda hacerle preguntas poderosas al otro. Y ya que tú eres coach igual que nosotros, estás invitada para el próximo taller. Gracias, chicas. Muchas gracias. Pues se ve muy bueno, se ve buenísimo esa idea. No la había escuchado nunca, así que estaremos atentos. Y para todas las personas que nos están escuchando, tienen la cuenta de Instagram de Como Sea Somos y en YouTube también, Como Sea Somos. Sí, ¿Alguna cuenta personal? ¿Tiene sus cuentas personales o sea, personal de profesional, quiero decir, o solamente Como Sea Somos? sí, en Como Sea Somos tienes nuestras cuentas personales cuando entras. Está Angélica Ramos 21 Coach y está Lice Leal también. O sea, en las cuentas arriba vas a conseguir las personales si las quieres ver también. Pero la idea es que nos sigan en el grupo para que vean el podcast, porque Súper. ahí es donde está nuestro contenido y los talleres. Ah, bueno, maravilloso. Yo creo que ya vamos a cerrar para respetar el tiempo de ambas. De verdad que muchas ¿Ok? gracias. Ha sido una conversación como bastante completa, diría yo, de el ego, de la autoestima, del que irán, de su propio proceso personal, ¿no? Del duelo, de cómo utilizaron herramientas, de cómo actualizaron sus creencias, de cómo sentir el cuerpo, las enfermedades que han vivido y cómo ahora ustedes desde su propio camino y desde su propio presente acompañan a otros, ¿no? A que este camino sea más saludable, más en disfrute y dándole más luz en el camino. Gracias chicas, gracias por... Les deseo muchísima voluntad más de las que tiene y que su camino esté muy lleno de luz, de acompañamiento entre ustedes y entre las personas que les lleguen. Y para mí, como ya les he dicho, desde que las seguí, dije, estas chicas me encantan, tienen como una energía muy bonita que se fusionan entre ellas, como, ¿sabes? Agua, aire, como todos los elementos que se ven que se están, como que están integradas entre ustedes, así que espero que nos sigamos viendo y que quizás en otro momento
hagamos otro episodio, pero que yo la seguiré para ese taller que van a hacer y en sus cuentas. No sé si quieran dejar un mensaje final para todas esas personitas que nos escuchan. La intención, como dije al principio, es que muchas personas vean más luz, sepan que está Angélica, que está Liz, con esa intención de acompañarte a que vivas mejor este camino, esta vida aquí y ahora. Así que les dejo para que se despidan, para que... Bueno, primero invitarte a Como Sea Somos, sería chévere conocer también lo que tú haces. Podemos grabar un capítulo para que nos hables del PNL, nos hables de esos registros akáshicos que tú hacías y del coaching, cómo lo llevas. Así que sería chévere hacer un capítulo contigo. Primero, invitarte a eso. Y segundo, gracias por la oportunidad. Gracias por lo que aprendimos hoy. Gracias por la invitación y creer en nosotras. De verdad, muchas gracias. Gracias. Quiero decir algo antes de cerrar. Gracias por todo lo que he aprendido. Gracias por decir que sí. Me encantó conocerlas así como más de cerca. De verdad que las veo y las admiro y sé que van a hacer cosas maravillosas. Bueno, unamos Gracias. experiencia, como dice nuestro podcast. Eso es lo Sí, que... tenemos que unir experiencia. Vamos a ver, me encantaría tenerte también, Jessie, en nuestro podcast y compartas tu lado. Es importante unir experiencias, chicos, ser vulnerables. Creo que estamos creciendo y crecer ahora nos toca compartir para expandir, Reencontrándonos. reencontrarnos. Como al Sí, principio. reencontrar. Bueno, chicas, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Recuerden seguir a Como Sea Somos. Recuerden darle like, dejar sus comentarios, seguirlas a ellas y recuerden que a pesar de que el camino se ve oscuro en muchos momentos, hay muchas posibilidades, hay muchas oportunidades para que empieces a ver luz en tu camino. Un abrazo para todos y gracias.